Saludos, profesora. Mi nombre es Samuel Aracena y en esta ocasión vengo a presentarle mi actividad 3, la cual consiste en una exposición del capítulo 10, Keeping It All Together, Fracture Limited Design. Primero que nada, quisiera definir lo que es una grieta. Una grieta indica una falla en el material. Usualmente podemos identificar las grietas como esas aberturas que se propagan en la superficie de un material o de una pieza. Si esa grieta se propaga lo suficiente, puede causar que el material se fraccione o se divida en uno o más pedazos, causando así una fractura. Generalmente las personas están acostumbradas a observar grietas como la que se ve en la imagen de la derecha. Esa es una grieta que se puede apreciar con el ojo humano, pero no siempre todas las grietas son así. Y para esto quisiera explicar lo siguiente. La superficie de un material está compuesta por la unión de muchas moléculas unidas entre sí, pero no siempre estas moléculas están perfectamente juntas. Si por ejemplo hacemos zoom en la superficie de un material que está pulido, que se aparenta estar perfectamente pulido, vamos a ver la presencia de divisiones conocidas como granos, que es lo que se ve en la imagen de la izquierda. Estos granos están separados por fronteras o límites de granos y estas son áreas donde las moléculas no se enlazan bien, queda como ese espacio libre. Y aunque esto no se podría considerar como una grieta, puede darse el caso que una grieta inicie a partir de una de estas aberturas o estos límites de granos y que el tamaño de esa grieta que se produjo ahí no sea tan grande para ser vista por el ojo humano. Eso quiere decir que hay grietas que a simple vista no se pueden ver. Ahora quisiera hablar de cómo se detecta una grieta y específicamente me refiero a aquellas que son muy pequeñas para ser detectadas por el ojo humano. Para esto se utiliza lo que se llaman las pruebas no destructivas. Estas no son más que un conjunto de técnicas o procedimientos que se utilizan para evaluar las propiedades de los materiales sin causarle ningún tipo de daño. Una aplicación de las pruebas no destructivas es para encontrar grietas o fallas en las soldaduras, ya que, como dije, estas suelen ser muy difíciles de identificar a simple vista. Entre algunos de los ejemplos de pruebas no destructivas se encuentran las siguientes. Primero está la prueba de rayo X, está la prueba de ultrasonido, en donde se utilizan ondas de sonidos para encontrar grietas. También están las pruebas electromagnéticas. Este método utiliza corriente eléctrica y un campo magnético. También están las pruebas utilizando láser y la prueba de fugas, la cual se divide en prueba de fuga de burbujas, pruebas de cambio de presión, prueba de diodo halógeno y prueba de espectrómetro de masas. Luego de haber definido lo que son las grietas, ahora quisiera introducir los términos de K1 y K1C. A la hora de trabajar con una estructura o un material, es muy difícil que no se produzca la aparición de grietas. Estas pueden causarse por distintas razones, tales como contracción en la fundición o soldadura, el agrietamiento durante el proceso de laminado o inclusive un trabajo de mecanizado que fue hecho de manera descuidada. También puede darse el caso de que no se presenten grietas en el instante, pero sí se presenten más adelante, producto de las cargas cíclicas y la corrosión. Más adelante hablaremos un poco más sobre las cargas cíclicas. Habiendo dicho esto, hay que plantear la necesidad de buscar la manera de trabajar con estructuras agrietadas. Para esto tenemos que hablar del factor de intensidad de tensión, también conocido como K1. El factor de intensidad de la tensión describe el estado de la tensión en la punta de una grieta. Está relacionado con la tasa de crecimiento de la grieta y se utiliza para establecer criterios de falla por fractura. Las grietas no se propagarán mientras el esfuerzo de tensión se mantenga por debajo de la tenacidad a la fractura, el cual es el segundo término que quisiera introducir. La tenacidad de la fractura, también conocido como K1C,
no es más que la resistencia de un material al crecimiento o propagación de una grieta. Luego de haber dicho esto, quizás lo más lógico sería decir que el mejor material es aquel que tiene una mayor tenacidad a la fractura. Sin embargo, no siempre este es el caso. Depende de lo que se busca, hay que analizar el material de acuerdo a una serie de índices que también veremos más adelante. Es por eso también que debemos realizar el análisis no solamente basado en la tenacidad de la fractura, sino en una combinación con el módulo de Young. Estos serán planteados cuando estudiemos los mapas de materiales. Ahora voy a explicar el desarrollo para la fórmula del K1. Cuando se produce una grieta se concentra tensión en el cuerpo. La tensión local se encuentra a 1 sobre R elevado a un medio con una distancia radial R de la punta de la grieta. Un esfuerzo aplicado normal al plano de una grieta de longitud 2C contenida en una placa infinita da lugar a un campo de tensión local sigma 1, el cual se expresa por la siguiente fórmula. Sigma 1 es igual a Y por el esfuerzo por la raíz cuadrada de la multiplicación de pi por la longitud de la grieta C dividido entre la raíz cuadrada de 2pi por R. En esta fórmula, Y es una constante y R es la distancia que se mide desde la punta de la grieta. Del numerador de esta fórmula sacamos el modo 1 o factor de intensidad de tensión, que es K1 igual a Y por el esfuerzo por la raíz cuadrada de la multiplicación de pi por C. De esta manera podemos decir que una grieta se propaga cuando el factor de intensidad de tensión es igual a la tenacidad de la fractura, que es la expresión que vemos acá abajo. Algo que quiero resaltar es que la constante de Y varía dependiendo de la forma y tamaño de la grieta. Cuando la tensión es uniforme y la longitud de la grieta es relativamente pequeña, el valor de Y es igual o cercano a 1. Si el esfuerzo no es uniforme, como en el caso de una viga doblada elásticamente, entonces el valor de Y será diferente a 1. A continuación, les quiero presentar estas dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos el valor de K1 para diferentes formas geométricas de una grieta y en la imagen de la derecha vemos un resumen de los factores que afectan el K1. Aquí podemos ver el esfuerzo, también depende de la longitud de la grieta y también de la tenacidad a la fractura, que ya es una propiedad del material. Ahora quisiera retomar el concepto de cargas cíclicas. Como había mencionado anteriormente, las cargas cíclicas también producen fracturas. Las cargas cíclicas, también conocidas como cargas dinámicas, producen fatiga, lo cual no es más que el desgaste progresivo del material a medida que se repite la carga. Estas repeticiones se conoce como el número de ciclos. Durante este proceso puede surgir una grieta en la superficie del material, la cual se propagará poco a poco hasta que se llegue al número de ciclos necesarios para romper la pieza o el material. En la imagen de la izquierda podemos ver un montacargas, el cual es un perfecto ejemplo para explicar las cargas cíclicas, ya que este es un vehículo que constantemente tiene que estar cargando y descargando. A diferencia de las cargas estáticas, donde las grietas o fallas del material se muestran en un tiempo relativamente corto, las cargas cíclicas toman un poco más de tiempo en mostrar grietas. El número de ciclos para causar que una grieta se convierta en una fractura depende de factores como la magnitud de la carga aplicada, la presencia de entallas, presencia de microfisuras o irregularidades en la pieza. Para medir la fatiga producida por cargas cíclicas se utiliza la curva SN o curva de Wöhler. Esta se obtiene mediante un ensayo donde se somete una probeta de un material a tensiones cíclicas con una amplitud máxima relativamente grande. En este ensayo se cuenta el número de ciclos hasta que se produzca la fractura. Los resultados de esta gráfica se representan en un diagrama de tensión que se utiliza la letra S en conjunto con el logaritmo de números de ciclos necesarios para causar una ruptura en la probeta, representado por la letra N.
Los valores de S se toman como amplitudes de la tensión. En la siguiente imagen podemos ver un ejemplo de la curva SN. En el eje X tenemos el logaritmo de n o el logaritmo de número de vueltas y en el eje Y tenemos el esfuerzo de tensión. Esta otra imagen que va acá arriba es una curva SN de un aluminio frágil. La curva va descendiendo hasta que se produce la fractura. Quisiera plantear algunas soluciones para evitar el propago de grietas. Número uno es manipular la geometría y las cargas. Luego que ya yo pude identificar cómo una carga está causando grietas en mi material o en la pieza, yo puedo cambiar la forma del mismo o cambiar la forma en que coloco la carga para así evitar que el material falle y se produzca una grieta. También puedo monitorear usando pruebas no destructivas para asegurar que no contengan grietas más grandes que el valor aceptado. Por último, podemos escoger materiales con tenacidad a la fractura adecuada. Ya para esta solución podemos basarnos en el método de selección de Ashby, el cual hemos estado trabajando durante toda la materia de selección de materiales. A través de la traducción, filtrado, ranqueo y documentación, podemos llegar al material que mejor cumpla con la tenacidad a la fractura. Ahora procederé a explicar los índices para un diseño fracture safe o un diseño libre de fracturas. Para esto voy a ilustrar tres casos diferentes, los cuales voy a explicar a continuación. El primer caso que quiero mencionar es el de Load Limited Design. En este caso se busca que el esfuerzo no exceda la tenacidad a la fractura. De suceder esto se produciría una fractura frágil. Para este caso queremos el mayor valor posible de la tenacidad a la fractura, el cual será nuestro primer índice llamado M1. Esto lo podemos expresar por la siguiente expresión: M1 es igual a K1C. Un ejemplo donde se hace mucho énfasis en el Load Limited Design son con los puentes. Los puentes están sometidos a diferentes tipos de esfuerzo y no queremos que cuando se aplique una carga de personas, carros, etcétera, este se comporte de manera frágil o que se produzcan grietas, ya que esto daría paso a que el puente se rompa y cause una tragedia. En la siguiente imagen podemos observar el mapa de material para la tenacidad a la fractura y el módulo de Young. Como había mencionado anteriormente, es recomendable analizar estas dos propiedades en conjunto para obtener el mejor resultado según el caso que estemos trabajando. También tenemos nuestro primer índice M1, el cual se encuentra identificado con el círculo rojo. Este está trazado con una línea horizontal en el valor de 15 megapascales por metro a la 1 medio. Este valor es el que muchos ingenieros consideran como el ideal para la tenacidad a la fractura. En el mapa de material vemos cómo los metales, la mayoría de los metales cumplen con este límite. Hay algunas excepciones de metales que no cumplen, pero la mayoría están por encima del valor. Otra observación que podemos hacer es con los materiales cerámicos, los cuales se encuentran por debajo del límite que mencioné. Estos tienen un rango de valores que oscilan entre 1 y 6 megapascales por metro a la medio aproximadamente. Por último, el menor rango de valores lo ocupan los polímeros, que tienen un rango de entre 0.5 y 3 megapascales por metro a la medio. En base a lo que interpretamos de este mapa de materiales, podemos decir que los metales son los que mejor cumplen con la tenacidad a la fractura. Todos los diseños buscan que el esfuerzo sobrepase la tenacidad a la fractura. Esto me lleva a introducir el segundo caso, el cual es el Energy Limited Design. Aquí lo que se busca es que no se sobrepase la energía máxima que se necesita para causar una fractura. En este caso utilizaremos el índice M2, el cual hace referencia a la tenacidad. A diferencia de la tenacidad a la fractura, la tenacidad no mide lo propenso que es un material a propagar grietas, sino que mide la cantidad de energía que puede absorber ante un impacto.
cuanto a la fórmula, esta se relaciona con la energía potencial elástica y se expresa como U sub E es igual a un medio del esfuerzo por la deformación unitaria, y esto es igual a un medio del cuadrado del esfuerzo entre el módulo de Young. Esta fórmula la relacionamos con la ecuación que mencionamos anteriormente para determinar cuándo se produce una fractura, que es esta que se ve a la izquierda. Y finalmente llegamos a la ecuación de la derecha, que en donde tenemos U sub E máximo es igual a y al cuadrado dividido entre 2pi por c, y esto se multiplica por k1c al cuadrado sobre e. En esta fórmula recordamos que y es una constante y c es la longitud del largo de la grieta. Tenemos también el módulo de Young y la tenacidad a la fractura elevada al cuadrado. Finalmente, decimos que se produce una fractura cuando el índice M2 es igual a la tenacidad a la fractura al cuadrado sobre el módulo de Young, y esto es aproximadamente igual a la tenacidad. Nuevamente tenemos el mapa de materiales donde se marca el índice M2 con un círculo rojo. La pendiente está colocada en el valor de 1 kJ sobre metro cuadrado. Los materiales que se encuentran por encima de esta línea tienen un buen grado de tenacidad. Podemos ver que la mayoría de los metales, la mayoría de los compuestos y la mayoría de los polímeros están por encima de esta línea, por lo que decimos que esos materiales tienen una buena tenacidad. Por el otro lado están los materiales cerámicos que se encuentran por debajo de la línea. Esto podemos decir que no tienen una muy buena tenacidad o que tienen una baja tenacidad. El último caso que quiero mencionar es el de Displacement Limited Design. En este tipo de diseño se busca que haya suficiente desplazamiento elástico para producir mecanismos como los que vemos en botellas que tienen tapas snap-on, como las que se muestran en la imagen, y también en las bisagras. Se busca que se permita flexibilidad sin que falle o produzca fracturas. Para esto se requiere una alta falla en la tensión. En otras palabras, debe permitirse una alta elongación del material antes de que falle. Para este caso utilizaremos el índice del límite de deflexión o índice M3. Para el desarrollo de la fórmula decimos que la falla de la tensión se relaciona con la ley de Hooke, la cual establece que la deformación unitaria es igual al esfuerzo normal entre el módulo de Young. Para desarrollar esta fórmula nos basamos en la otra que habíamos establecido, donde decimos cuál es el punto donde se propaga una grieta. De aquí obtenemos la fórmula que vemos acá abajo, y luego de esto podemos decir que los mejores materiales para el diseño de desplazamiento limitado son aquellos con grandes valores de M3 es igual a la tenacidad de la fractura entre el módulo de Young. Ahora podemos observar el mapa de materiales nuevamente, donde se encuentra el índice M3, el cual se coloca en el valor 10 a la menos 3 metros elevado a la menos 1 medio. Para este caso, los polímeros son los materiales estrellas, ya que la mayoría se encuentran por encima de la línea, inclusive teniendo mejor resultado que la mayoría de los metales. Los materiales cerámicos y la mayoría de los metales no demuestran buenos resultados con este índice, ya que quedan por debajo de la línea. En base a los índices explicados anteriormente, podemos decir que los metales son la mejor clase de material, ya que estos llegan a cumplir con los tres índices. En el primer caso vemos como la mayoría de los metales se encuentra por encima de la línea M1, por lo que podemos decir que estos tienen una alta tenacidad de la fractura. En el segundo caso vimos como nuevamente la mayoría de los metales se encuentra por encima del índice, en este caso el índice M2, lo que significa que estos tienen una alta tenacidad. Para el tercer caso, la mayoría de los metales se encuentra por debajo del índice del límite de deflexión. Sin embargo, una pequeña parte de los metales sí llega a cumplir con este índice. En este último caso, los materiales que mejor cumplen son los polímeros.
Estos también tienen un cumplimiento aceptable con el índice M2, pero no cumplen con el M1. Por último se encuentran los cerámicos, quienes no cumplen con ninguno de los índices. Esto enfatiza por qué muchos ingenieros tienden a preferir los metales sobre cualquier otro tipo de material. Su capacidad para cumplir con todos los índices los convierte en un tipo de material que puede ser utilizado para casi cualquier situación.